Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Espero que estés muy bien. Espero que estés con tu familia, reunidos para escuchar lo que es la palabra de Dios. Esta vez me tocó a mí dar lo que es el estudio. Y pues vamos a orar para que sea Dios el que esté hablando a nuestra vida. Abre tus ojos, tus oídos espirituales. ¿Para qué? Para que puedas escuchar lo que Dios tiene en su corazón. Porque el corazón de Dios está plasmado en la Biblia. Entonces vamos a orar. Cierra tus ojos para comenzar. Señor, muchas gracias porque eres un Dios bueno. Gracias porque eres un Dios fiel, un Dios misericordioso, Padre. Señor, gracias, Dios, por tu gran amor que tienes para con nosotros, Señor. El que nos puedas demostrar, Señor, lo que hay en tu corazón a través de tu palabra, Señor. Muchas gracias porque nos das esa libertad, porque nos das esa oportunidad de poder leer lo que dice tu palabra, porque no nos estamos escondiendo, Señor. Porque hay la libertad de hablar, la libertad de expresarnos, Señor, en estos tiempos, Dios. Muchas gracias, Padre. Gracias porque nos das esa libertad de poder, Señor, leer tu palabra, Señor. De verdad, muchas gracias, Señor. Ayúdanos a entenderla. Y más que nada, Señor, ya que la hayamos entendido, ayúdanos a aplicarla. Ayúdanos a obedecer lo que dice tu palabra, Señor. Espíritu Santo, sé tú hablando a través de mí. Yo me quito, Señor. Yo me hago a un lado, pero Dios, tú sé hablando, Señor. Por favor. Te bendecimos y te damos toda la gloria y toda la honra, Señor. Porque solamente tú eres digno de recibirla. En el nombre de Jesús. Amén. Y pues bueno, si me pueden acompañar al libro de Segunda de Reyes, capítulo 13, versículo 10. Segunda de Reyes, capítulo 13, versículo 10. Les voy a dar unos segunditos para que lo busquen. Segunda de Reyes, en el Antiguo Testamento, capítulo 13, versículo 10. Y dice así. Bueno, el titulito dice: Reinado de Joás de Israel. Versículo 10. El año 37 de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Joás, hijo de Joacás, sobre Israel en Samaria, y reinó 16 años. Versículo 11. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová. No se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. En ellos anduvo. Y como paréntesis, ten cuidado con quién te rodeas, por lo que estamos leyendo. Ten cuidado con quién te juntas, por favor. Porque aquí leemos en el versículo 11 que dice: no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. En ellos anduvo. Y dice Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 33. No erréis, no te equivoques. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Otra versión de la Biblia dice: las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Ten cuidado con quién te juntas, porque esa persona con quien te juntes te puede hacer buscar a Dios o te puede hacer pecar en contra de Dios. También, como dice el dicho, ¿no?, que ya todo el mundo se sabe: con quien lobos anda, a aullar se enseña. Entonces hay que tener mucho cuidado con quién nos estamos juntando. Entonces, capítulo 12, regresamos a Segunda de Reyes, capítulo 13, versículo 12. Dice: los demás hechos de Joás y todo lo que hizo, y el esfuerzo con que guerreó contra Amasías, rey de Judá, ¿no está escrito en el libro de Crónicas de los Reyes de Israel? Versículo 13. Y durmió Joás con sus padres, y se sentó Jeroboam sobre su trono, y Joás fue sepultado en Samaria con los reyes de Israel. Entonces ya vimos más o menos qué fue lo que hizo Joás. Ya leímos que hizo lo malo ante los ojos de Dios y no se apartó de los pecados que hizo Jeroboam, sino que en ellos anduvo, ¿verdad?
Entonces, sigamos leyendo en el versículo 14 de Segunda de Reyes, capítulo 13. Vamos a seguir la historia leyendo. Y dice el versículo 14: estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió. Y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él, dijo: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y vamos a hacer una pausa. Vamos a analizar un poquito este versículo. Se me hizo muy interesante. Vi 3 puntos interesantes. Primer punto. Dice que Eliseo estaba enfermo de la enfermedad de que murió, ¿verdad? Ok. Déjame decirte una cosa. Los cristianos, los hijos de Dios, también nos enfermamos. Los hijos de Dios también nos vamos a morir. ¿Cuándo? No sé. Pero algún día vamos a fallecer. Hay muchas personas que tienen y se enferman. No, pues es que ¿cómo? Estás en pecado, por favor. Eso no puede ser posible, que tengan esa conclusión. Estás enfermo es porque estás en pecado. Eso es una tontería, con todo el respeto. Entonces, por lo que acabamos de leer, Eliseo estaba en pecado, por eso estaba enfermo. Claro que no. Ahora, respecto a Eliseo, hablando de Eliseo, fue una persona que obedeció a Dios, una persona que fue y que es un ejemplo para muchos de nosotros. En la actualidad, ¿y por qué? Porque lo estamos leyendo. Fue una persona que hizo milagros, una persona que hizo prodigios por el poder de Dios. Y esa persona que es Eliseo, que tenía una unción de parte de Dios, se enfermó. Es decir, un profeta tan usado por Dios, fíjense, que sanó a muchas personas mediante el poder de Dios, no se pudo sanar él. Yo creo que Eliseo oraba por él mismo, decía: Señor, y le pedía a Dios con su corazón: Señor, por favor, sáname, por favor, líbrame de este sufrimiento, por favor. Pero no fue así. No fue así. Y déjame decirte una cosa: Dios permitió que Eliseo tuviera esa enfermedad con la que murió para dar por terminado su propósito aquí en la tierra. Nosotros, los hijos de Dios, los cristianos, también nos podemos enfermar y algún día vamos a fallecer. Aquí no entra yo declaro que esa enfermedad no me va a hacer, yo decreto que... No, espérate. Dios lo permitió. Lo acabamos de leer con este Eliseo. Volvamos a leerlo. Y es muy sencillo. Estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió. Si hubiera aplicado lo del decretar, lo de declarar que hace, no, aquí no aplica. Porque si no lo hubiera aplicado Eliseo. Entonces, Eliseo fue una persona usada por Dios para sanar a muchas personas, pero también se enfermó. Y tú y yo, si estamos enfermos y alguien te dice: ¿sabes qué? Es que estás en pecado, no le hagas caso. Omite esos comentarios. Que te entren por aquí y te salgan por acá. No saben esas personas. Ahora, a lo mejor tú estás pasando una situación un poco difícil en cuanto a temas de salud. En cuanto a tu salud como persona o alguna familia o algún familiar que esté enfermo. Y déjame decirte una cosa: a Dios no se le ha salido nada de control. Absolutamente nada de control. Dios tiene todo bajo control. Dice Salmos 55, 22. Salmos 55, 22. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. No dejará para siempre caído al justo. Dios tiene
todo bajo control, pero tenemos que echar nuestra carga sobre Jehová. Y Él nos sustentará, Él nos levantará. Pero tenemos que hacerlo, poner nuestras cargas sobre Dios. Ahora, dice, no dejará para siempre caído al justo. Es decir, a veces vamos a caer, a veces nos vamos a sentir que estamos en batallas, vamos a sentirnos afligidos, pero nunca nos va a dejar tirado, nunca nos va a dejar caídos Dios. Siempre nos va a levantar. A veces estaremos ahí para aprender de muchas cosas. Eliseo a veces se sentía mal por esa enfermedad que tenía. No sabemos qué tanto sufrimiento tenía Eliseo, pero Dios nunca lo dejó. Ahora, si tú estás bajo la cobertura de Dios, lo tienes todo. Tienes la mejor protección que pueda haber en esta tierra. Entonces, la pregunta aquí es, encuadramos en este versículo de Salmo 55, 22, donde dice, no dejará para siempre caído al justo, encuadramos en esa palabrita que dice justo. Esa es la pregunta. Y ahora, regresando a lo de Elías, fíjense el significado de Eliseo. Fíjense el significado de Eliseo. Eliseo significa Dios es mi salvación. Y estaba enfermo. Él pensaba, Dios es mi salvación. Dios es mi salvación. Eliseo pensaba que si aún Dios no lo sanaba, Él seguía siendo su salvación. En Él estaba siendo su salvación. ¿Y cuántos pensamos así? ¿Cuántos de nosotros pensamos, no importa la situación en la que esté, no importa si estoy enfermo, si algún familiar está enfermo, no importa si no tengo trabajo, no importa lo que pase, en Él está mi salvación. Dios es mi salvación. Así debemos de pensar. Así debemos de pensar tú y yo como cristianos. A lo mejor estamos tambaleándonos por alguna enfermedad, como les decía hace ratito. A lo mejor estamos un poco estresados o como pues con muchas ansias porque no sabemos qué hacer, mas no destruidos, pensando siempre como dice Romanos 8:38, por lo cual estoy seguro, es decir, por lo cual estoy confiado totalmente, no tengo duda de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo que estamos viviendo ahorita, lo de la pandemia, ni lo que sea, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar, nos podrá distanciar, nos podrá aislar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así debemos de tener nosotros esa mente, esos pensamientos, esa mentalidad. No importa lo que sea, lo que estemos pasando. Dios es nuestra salvación. No importa, Dios es nuestra salvación. Entonces, fíjense, ahora el segundo punto de este versículo 14 de Segunda de Reyes, capítulo 13, versículo 14. Ya leímos que Eliseo estaba enfermo de la enfermedad que murió. El segundo punto es, y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él dijo, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. A ver, hay algo que aquí no me cuadra. Hay algo que aquí como que me está sacando de onda. ¿Por qué? Porque en Segunda de Reyes, como ya leímos al principio, en el capítulo 13, versículo 10 del reinado de Joás, dice así: el año 37 de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Joás, hijo de Joacás, sobre Israel en Samaria, y reinó 16 años. E hizo lo malo. Ya escuchamos que hizo lo malo ante los ojos de Dios, que no se apartó y que anduvo en pecado, ¿verdad? Pues ahora resulta que Joacito va a llorar con Eliseo.
Ahora resulta, y fíjense lo que le dice Joacito a Eliseo. Fíjense nada más. Padre mío, Padre mío. Esas palabras. Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Esas palabras, esa frase exactamente que le dijo Joás a Eliseo, Eliseo se las dijo a Elías. Y eso lo podemos leer en Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo del 11 al 12. Bueno, exactamente el 12, pero vamos a leer desde el 11. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 11. Y aconteció que yendo ellos, Elías y Eliseo, y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo Eliseo, clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. Entonces podemos ver aquí que lo que Eliseo le dijo a Elías, se lo está repitiendo Joacito a Eliseo. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia de que Eliseo le dijo eso a Elías, pero estaban en la misma visión, estaban en la misma misión también? Perdón, el obedecer y seguir a Dios. El obedecer y seguir siempre a Dios. Por eso le dice Eliseo a Elías: Padre mío, porque estaban los dos en la misma dirección. Porque Eliseo era un discípulo de Elías. Eliseo era un aprendiz de Elías. Pero este muchacho, Joacito, le dice: Padre mío. Eso le dice a Eliseo. ¿Por qué le dice Padre mío si él hizo todo lo malo ante los ojos de Dios? No entiendo. Él no se apartó del pecado. Y va con Eliseo y le dice: Padre mío. Fíjense, si Eliseo realmente hubiera sido su padre, o sea, yo padre espiritual, ¿tú crees que Eliseo le hubiera permitido a Joacito que hiciera lo malo ante los ojos de Dios? Bueno, no que le permitiera, sino que lo guiara, que lo estuviera ahí estorbando y disciplinando. Sabes que no hagas esto, y no hagas esto, y no hagas esto, y vete por aquí, aquí no te conviene, y vete por acá. Eso es lo que hace una persona que enseña a las demás. Y un discípulo se deja llevar por la persona, por el maestro que le está enseñando. Padre mío, se me hizo muy raro. Pero Eliseo no hubiera permitido que Joás estuviera, otra vez, no que permitió, sino le estuviera ahí diciendo: ¿sabes qué? Vuélvete a Dios, vuélvete para con Dios, vuelve para con Dios. Lo que aquí podemos ver es de que Joás era una persona religiosa, era una persona que con sus palabras decía, de esos como dicen, ¿no? Señor, Señor, pero su corazón está lejos de él. Era un falso adorador del Dios verdadero. Pero fíjense, yo creo que en cierto punto, Joás tenía algo de respeto hacia Dios y por lo tanto algo de consideración y de honra para Eliseo. Algo de respeto o de temor para con Dios. ¿Por qué? Por eso le dice Padre mío, porque en parte Joás reconocía que Eliseo era una persona que manifestaba la presencia de Dios.
Yo creo que fuera así. Ahora, tercer punto. Dice otra vez, Padre mío, Joás, le dice a Eliseo, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Como ya les mencioné, esta frasecita, Eliseo se lo comentó a Elías, que ya se los dije en Viene Segunda de Reyes. Y Eliseo le dijo eso a Elías porque él sabía que la verdadera fuerza de Israel estaba realmente en la presencia del profeta de Dios, es decir, de Elías, y se iba a morir. Lo mismo, la misma situación de Elías y Eliseo, con Eliseo y Joás. Fíjense el impacto que debe tener una persona que se dice hijo o hija de Dios. Las demás personas deben de reconocer a Dios a través de ti. La pregunta aquí es, ¿lo reconocen? ¿Sí lo hacen? ¿Reconocen que tú manifiestas la presencia de Dios para las demás personas? Y regresando a lo de Joás, Joás sabía que Eliseo era una persona con poder, una persona que la presencia de Dios estaba con él. Por eso le dice, carro de Israel y su gente de a caballo. Una persona donde tenía la fuerza de Israel. Y Joás ve que la misma fuerza de Israel se le está muriendo y eso lo aflige. Así como Eliseo se afligió por Elías, asimismo Joás se afligió por Eliseo. Por eso fue llorando. Pero si tú hiciste en parte, si tú hiciste lo malo delante de Dios, pues que te vayan. Ahora sí vas llorando, es que ¿qué vamos a hacer? Necesitamos de ti y de Dios. Espérate, tú tienes tiempo de buscar a Dios. Tú tienes tiempo de buscar a Dios. Y tú y yo tenemos tiempo de buscar a Dios. Ahorita no necesitamos a una persona para hacer una conexión directa con Dios. Tenemos una conexión directa con Dios. No necesitamos a un intermediario más que a Jesucristo. No a algún personaje o una persona terrenal, no. Para un profeta, no, ya no. Gracias a eso, Jesús vino y Él es el intermediario entre nosotros y el Padre. Pero tú y yo podemos seguir teniendo esa comunión directa y debemos de manifestar la presencia de Dios a las demás personas. Pero bueno, fíjense, sigamos leyendo ahora en el versículo 15. Acuérdense, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Versículo 15, y le dijo Eliseo, Padre, no me digas nada. No, yo no soy tu padre. Nada más a mí me buscas porque te conviene. Ah, no, ¿verdad? No, eso no dice. Dice el versículo 15, y le dijo Eliseo, toma un arco y unas saetas. Saetas son flechas. Tomó él entonces un arco y unas saetas. Versículo 16. Luego dijo Eliseo al rey de Israel, fíjense, pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey. Versículo 17, imagínenselo. Y dijo, abre la ventana que da al oriente. Y cuando él la abrió, dijo Eliseo, tira. Estaban así y dijo, tira. Y tirando él, dijo Eliseo, saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Fíjense, vamos a hacer una pausa. Era una costumbre antigua
disparar una flecha o arrojar una lanza en dirección al país hacia el cual el ejército tenía la intención de invadir o de pelear. Esa era la costumbre. Aventaban una flecha y decían, ¿sabes qué? Va la flecha para allá, entonces hacia allá, hacia ese país es contra el que vamos a atacar. Y Eliseo dijo, saeta, que la tirara hacia esa dirección, hacia el oriente. Y dijo Eliseo, saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Es decir, Eliseo profetizó que Jehová traería salvación a Israel en contra de los sirios. Joás avienta la flecha, la aventó. Es decir, tú vas a pelear contra ese país. Y te digo que salvación de Jehová, saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Les profetizó una victoria. Les profetizó que iban a ganar en contra de los sirios. Sigamos leyendo, versículo 18. Y le volvió a decir, toma las saetas, toma las flechas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo, golpea la tierra. Y él la golpeó 3 veces y se detuvo. Entonces el varón de Dios, es decir, Eliseo, enojado contra Joás, contra él, le dijo, al dar 5 o 6 golpes, hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno, pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. Ponte las pilas. Imagínense, estaba enfermo y se enoja y le dijo, al dar 5 o 6 golpes hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno, pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. Joás no sabía cuántas veces tenía que golpear la tierra. Él lo hizo 1, 2, 3. Y hay muchas situaciones en las que deberíamos de nosotros estar disparando nuestras flechas, nuestras saetas, pero nos conformamos con un pequeño esfuerzo. Joás debió haber continuado disparando o golpeando la tierra hasta que el profeta le hubiera dicho, ya, suficiente. Pero a veces nos conformamos. A veces nos conformamos. Y yo te digo una cosa, sigue disparando en la batalla contra el vicio. Sigue tú disparando en la batalla contra el orgullo. Sigue disparando en la batalla contra el pecado. De igual manera, sigue disparando para aprender más de la palabra de Dios. De igual manera, sigue disparando para hacer más por el reino de Dios. Y sigue disparando para ser cada día un mejor hijo de Dios. Porque esas saetas son saetas de salvación de Jehová. Sigue disparando en contra de tu batalla. Sigue disparando una y otra vez. No te canses. ¿Por qué? Porque el mundo, la carne, el pecado, no dejarán de disparar. Tú sigue disparando. Tú sigue disparando. Si estás debajo de la cobertura de Dios, tendrás la mejor protección que puedas tener. Dice Romanos 8:31. Romanos 8:31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Tenemos que vivir en esa realidad de este versículo que acabamos de leer. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra de nosotros? Tenemos que seguir confiando. Tenemos que seguir disparando con fe de que Dios nos dará la victoria. Tenemos que seguir disparando en contra del pecado, en contra de nuestras batallas, sabiendo que son saetas de salvación de Jehová. Dios nos dará la victoria si estamos bajo su cobertura, si hacemos lo bueno delante de sus ojos.
Dios te dará la victoria. Tú sigue con esas flechas disparando con fe de que las vas a vencer. Ahora, sigamos leyendo en Segunda de Reyes, capítulo 13, ahora versículo 20. ¿Qué fue lo que pasó? Lo que ya sabíamos. Y murió Eliseo. Y lo sepultaron. Entrado el año, fíjense nada más lo que pasó, Entrado el año, vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra. Y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, ¿qué dice? Revivió y se levantó sobre sus pies. ¿Qué? A ver, otra vez, a ver. Y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. No juegues. Wow. No es imposible. El poder que tenía Eliseo. El poder que tenía Eliseo. Eliseo ya estaba muerto. Aventaron a un muertito, tocó los huesos de Eliseo y revivió. ¿Por qué? Solamente Dios sabe por qué. Pero yo creo que fue para traer honra a la memoria de este gran profeta de Eliseo. Es impresionante cómo Dios puede darle vida a una persona, o le dio vida a una persona por tocar los huesos de otra persona muerta. Es impresionante. Sigamos leyendo versículo 22 de Segunda de Reyes, capítulo 13. Hazael, pues rey de Siria, afligió a Israel todo el tiempo de Joacás, mas Jehová tuvo misericordia de ellos. Fíjense en este versículo. Mas Jehová tuvo misericordia de ellos y se compadeció de ellos, es decir, de Israel, y los miró a causa de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Punto y coma. Fíjense, y no quiso destruirlos ni echarlos de delante de su presencia hasta, ¿qué dice? Hasta hoy. Otra vez, después del punto y coma. Y no quiso destruirlos ni echarlos de delante de su presencia hasta hoy. Y no sé si sepan, no sé si saben qué está pasando el día de hoy con Israel. Hay una guerra ahorita por un conflicto histórico entre judíos y musulmanes y palestinos por la herencia religiosa de sus tierras. Ahorita, el día de hoy. Y más ahorita en Jerusalén, ya que los musulmanes, judíos y católicos encuentran en esa zona la fuente de sus creencias. Está cañón lo que está pasando en Israel, la verdad. Chéquenlo. Es bueno saber lo que está pasando también en otras partes del mundo. Y me llamó mucho la atención lo que está pasando en la actualidad con lo que leí del versículo 23, que dice: y no quiso destruirlos ni echarlos de delante de su presencia hasta hoy. Fíjense, estaba viendo en internet lo que está pasando en Israel. Y Hamas, fíjense, Hamas, H-A-M-A-S, es una organización palestina que se declara como yihadista, terrorista, nacionalista e islamista. Hamas ha disparado más de 100 cohetes, pero han sido interceptados por la cúpula de hierro israelí. Se ven los videos que esta organización Hamas o Hamas, no sé, están los cohetes en el cielo y la cúpula de hierro empiezan a caer, los misiles y los cohetes van a entrar y ¡pum! Empiezan a desaparecer, ¡pam! Se empiezan a desvanecer. Y te voy a decir una cosa: Dios les ha dado la sabiduría
a los de Israel, al ejército o al gobierno de Israel, para crear este tipo de defensas y para tener y mantener a su pueblo salvo. ¿Por qué? Esto es impresionante porque hasta el día de hoy a su pueblo, Dios a su pueblo no lo ha dejado. Hasta el día de hoy Dios a su pueblo lo ha defendido y lo podemos ver. Es impresionante. Ahora, por lo que estamos leyendo, Dios tendrá misericordia de ellos. ¿Por qué? Por el pacto que hubo con Abraham, Isaac y Jacob. Y deja de decirte una cosa, que lo que Dios dice, eso lo va a cumplir. Y lo vamos a ver en estos días. No sé cuánto dure. Al parecer están aumentando la tensión, los ataques están aumentando, ya van varias de personas muertas. Sigamos al pendiente y oremos por el pueblo de Dios, porque sí, pues la verdad es malo lo que están pasando, pero lamentablemente también son consecuencias de los palestinos, de no buscar a Dios. En fin, si no buscamos a Dios, si no ponemos nuestra mirada en Él, nuestra vida será un caos por completo. Y sigamos leyendo para terminar. Versículo 24 del mismo de Segunda de Reyes, versículo 24. Y murió Hazael, rey de Siria, y reinó en su lugar Ben-Hadad su hijo. Versículo 25. Y volvió Joás, hijo de Joacás, y tomó de mano de Ben-Hadad, hijo de Hazael, las ciudades que éste había tomado en guerra de mano de Joacás su padre. 3 veces lo derrotó Joás y restituyó las ciudades de Israel. Ahí podemos ver que lo que el profeta Eliseo le dijo a Joás se cumplió. 3 veces lo derrotó Joás y restituyó las ciudades a Israel. Para terminar, debemos de disparar nuestras flechas con fe, creyendo de que Dios nos traerá salvación a nuestras vidas, creyendo de que Dios nos librará del enemigo en nuestras vidas. Aventemos nuestras flechas contra nuestras batallas, creyendo de que Dios nos dará la victoria. No te canses, sigue luchando, pero con fe y creyendo de que Dios te dará la victoria. No importa en la situación en la que estemos. Elías estuvo enfermo. Muchos de los personajes que leemos tuvieron problemas. La mayoría tuvo problemas. Todos tuvieron problemas. Pero déjame decirte una cosa. Dios fue fiel con ellos y estoy seguro que será fiel con nosotros, contigo y conmigo también. Nunca nos va a dejar, nunca nos va a abandonar. Y así mismo, así como es fiel, que Él nos ayude a nosotros a serle fiel de igual manera como lo es Él. Espero que te haya ayudado este estudio que hice. Sigue leyendo la historia, está muy padre, pero ya lo que aprendimos ahorita hay que tratar de ponerlo en práctica. Que Dios nos ayude siempre a lo que escuchamos, a lo que leemos, ponerlo en práctica, porque eso es lo que trae fruto. ¿Sale? Cierra tus ojos, vamos a orar para terminar. Que Dios nos ayude a obedecerlo. Señor, muchas gracias, Padre, por tu amor. Muchas gracias por tu misericordia. Muchas gracias, Dios, porque eres un Dios bueno, eres un Dios fiel que nos da la victoria. Señor, no sabríamos dónde estaríamos si tú no estuvieras con nosotros. De verdad que gracias a ti, Señor, somos lo que somos, tenemos lo que tenemos, Dios. Señor, ayúdanos a estar en esa relación constante como Eliseo, como Elías estuvo contigo, Señor. Que no caigamos en las actitudes o que no caigamos, Señor, en la manera de vivir de Joás, sino al contrario,
vivir como vivían Elías, Eliseo y muchos de tus profetas, muchos, Señor, de los personajes que están en la Biblia. Ayúdanos a vivir, Señor, como tú dices, Dios. Somos frágiles, somos débiles, Dios, pero contigo nos hacemos fuertes, Padre. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a pelear esas batallas, Señor, de fe, Señor, en contra, Señor, de vicios, Señor, en contra del pecado, Señor. Ayúdanos, Señor, por favor, fortalécenos. Danos esa fe, Señor, danos esa esperanza, esa confianza de que tú nos vas a dar la victoria, Padre. No importa la situación en la que estemos, no importa la situación en la que podemos estar, Señor. Ayúdanos, Señor, a confiar plenamente en ti. Ayúdanos, Señor, por favor. Reconocemos, Dios, que sin ti no somos nada. Reconocemos que solos, en nuestra propia fuerza, no vamos a lograr nada, Señor. No vamos a lograr nada, Señor. Creo, Señor, Dios, que tú nos das las fuerzas de búfalo que nosotros necesitamos para salir adelante, pero son tus fuerzas en nosotros, Dios. Ayúdanos a creer que no importa, como dice Romanos, que ni la vida ni la muerte, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar de tu amor, Dios. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre. Te bendecimos y te damos toda la gloria y toda la honra, porque solamente tú, Dios, solamente tú, Jesús, eres digno de recibirla. En el nombre de Jesús. Amén. Les mando un fuerte abrazo, que estén muy bien. Saludos y bendiciones. Bye.